Bueno, Adriana, bienvenida. La idea es que Muchas podamos gracias. conversar. Tenemos conocimiento de algunas de tus propuestas, de las que realizaste en 2020. Bueno, y nos interesaría rescatar en este espacio para seguir pensando y reflexionando sobre las prácticas en tiempos de complejidad e incertidumbre, ¿no? Bueno, esta pandemia nos ha empujado, nos ha llevado a esta situación. Entonces, bueno, como para dar inicio a esta conversación, me gustaría que nos comentes cómo pensaste tus Bien, clases en 2020 en torno a la escuela en bien, casa, bien, o a la escuela en tiempos de COVID. en tiempo de COVID. Sí, yo creo que después de esta situación de pandemia, la escuela cambió y hubo una irrupción ahí en lo que es el tiempo escolar. Entonces hubo que transformar y revisar esa práctica en la que estábamos acostumbrados a una modalidad en la que, bueno, acostumbrados al encuentro y a la presencialidad, tuvimos que recurrir a los medios tecnológicos, ¿no es cierto? Esto de ese celular que a veces a los chicos no se los permitíamos usar o que teníamos ciertos recelos cuando lo usaban, bueno, a partir de ahora empieza a ser un poco el mediador de comunicación entre la escuela, el niño y por supuesto su familia, ¿no es cierto? Yo hacía como por ahí y pensaba cuando me contabas y cuando hablábamos de esta irrupción de la pandemia, pensamos también en la escuela, en lo institucional de la escuela, ¿no? Sí, La escuela como institución también nos brinda algunos espacios de seguridad, esa seguridad que permite sostener algunas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la transmisión cultural, que tienen que ver con, bueno, todo nuestro bagaje teórico también, pero sobre todo sobre la claro, experiencia de ese encuentro que vos decís, ¿no? Esta pandemia claro, irrumpe y lo que trae es incertidumbre, ¿no? Sobre todo, vos me totalmente. dijiste ayer otra palabra, usaste otra palabra cuando hablaste conmigo, Bueno, ahí es, que uno dice tantas palabras cuando habla. Esto de buscar y de reencontrarse en otro espacio, que fue lo que es el medio tecnológico, ¿no? Entre la escuela y los estudiantes o las familias. en No ese me primer acuerdo. momento me parece que me dijiste, yo sentía angustia, Puede ser, ¿no? sí, porque cuando te sacan de esta seguridad, como decías vos recién, uno tiene que empezar a tomar desde la experiencia, ¿no? A ver qué modalidad o qué maneras vas a utilizar frente a este nuevo desafío, esta novedad, ¿no es cierto? Que significó dar clases de otra manera, salir de lo acostumbrado. Así Bien, que ¿qué bueno, forma de comunicación pudiste encontrar ahí en ese espacio? Porque fue como un espacio que se abrió, ¿no? Se abrió un espacio de incertidumbre que nos tocó a totalmente. todos los que estamos en las aulas, nos tocó atravesarlo, incluso, bueno, empezamos a pensar qué tiempos duraban los encuentros y un montón de cosas y cómo llegábamos a las escuelas. Claro, Ahí está. la, la primera manera, el primer modo que encontramos fue obviamente recurrir al, como decíamos recién, recurrir al celular, armar el grupo de WhatsApp en el que estaban los papás con cada uno de sus niños ahí en ese grupo y al que yo traté de darle una vueltita en el que no fueran los papás quienes saludaran o quienes recibieran la actividad, sino que fueran los mismos chicos. Entonces, como si fuera realmente mi clase, mi aula, ese grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Los pusiste como Entonces, protagonistas, digamos. como protagonistas totalmente, ¿Viste? y ellos eran los encargados de recibir la actividad, entonces el saludo, y fue una manera también de continuar la clase y de que no fuera tan abrupta el corte, la ruptura, ¿no es cierto? Entonces teníamos a la mañana, entre 9 y 10 de la mañana, cuando entregábamos las actividades, porque la jornada de clase se extendía a lo largo del día, era el saludo de los chicos, era el buenos días señorita, ¿cómo está? Entonces, ese vínculo, el escucharnos, fue también una manera de seguir en el contacto, de seguir manteniendo la clase, ¿no es cierto?, viva. Me gustaría ir primero con el barbijo puesto a ver la escuela. Después iría a la placita a jugar y a divertirme.
en los juegos y por último me gustaría visitar a mi tía y a mi abuelo. Recordanos, esto en primer grado, ¿no es cierto? Con Esto niños es y niñas, segundo con grado, segundo grado. estudiantes de segundo grado, que yo, Sí. como estoy trabajando unidad pedagógica, ya los había tenido en primer grado. Entonces, eso también fue un punto a favor, ¿no es cierto? Porque ya nos conocíamos, había ciertos modos que ya nos reconocíamos entre nosotros, entre estudiantes y maestros, ¿no? Bueno, eso me parece importante Códigos. como destacarlo, ¿no? Porque ahí hay algo que tiene que ver con el encuentro, pero el reconocimiento tiene que ver con esta idea también, y lo pongo para que lo pensemos, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de que también el otro es significativo para mí, ¿no? Y reconocer a la docente en este caso, a mis compañeros, ¿sí? Ahí me parece Totalmente. que hay algo que me da la impresión de que en la escuela virtual, pongámosle ese nombre, en la escuela mediada por tecnología, ese reconocimiento se dificulta, ¿no? Ahí o hay algo que se pierde, pongámosle esa Claro. palabra, ¿no? El diálogo se sostenía a través de ese encuentro, ¿no es cierto? Y además, en las propuestas, además de ser esa presentación que podría decirle lineal, que era cuando estábamos en el grupo, traté de proponer que entre ellos se conectaran, porque al estar en casa ya no teníamos esa posibilidad de encuentro, me voy a la casa de para hacer o para terminar tal o cual cosa de la tarea. Entonces tratamos de organizar subgrupos donde ellos mismos se conectaban para trabajar un tema, para encontrarse y armar alguna historia, para crear una presentación o una propuesta nueva. ¿La familia qué decía o qué rol ocupaba dentro de, me pienso, ¿no? Me imagino a Claro. los estudiantes saludando a la mañana por el grupo de WhatsApp, recibiendo algunas de tus actividades por WhatsApp, y la familia, yo me imagino La eso, ¿no? familia mediando todo el tiempo de una manera súper positiva y comprometida, o sea, entendiendo que ese espacio era la clase a la que habíamos asistido cotidianamente. Entonces, al poner ellos también esta mirada frente a la situación de aula y de escuela, fue como muy fácil y más ágil y muy acompañada. O sea, ellos también permitiéndole al niño la interacción, la posibilidad de enviar audios, el acompañar si había que hacer algún video o proponer momentos en el que estos chicos se pudieran conectar a su vez en otro Sí, momento de lo que no fuera la clase. también hablamos, Adriana, o en algún momento comentamos esta idea de que de las dificultades, ¿no? Y de ¿Sí? que por ahí uno, cuando menciona, habla de una generalidad, pero sabemos que a su vez hay algunos casos particulares en los cuales también hubo que hacer o que trabajar Sí, de una manera totalmente. diferente, porque bueno, también, ¿no? Eso nos pareció como súper importante también poder abordarlo en este espacio. Nosotros en la presencialidad también uno hace el acompañamiento de las familias y estás pendiente de ciertas situaciones y está la manera de intervenir para poder acompañar. En este caso también, si bien era virtual y hubo angustias y duelos que hubo que acompañar y sostener, porque no es solamente la familia, también es uno con toda esta experiencia como docente, me refiero a que se abre todo un universo diferente y hay que ponerle el cuerpo y acompañarlo y sostenerlo, ¿sí? Porque acá, en esta situación, el protagonista es el estudiante, es el niño, estos niños y niñas que estaban a la mañana preparados y dispuestos para seguir recibiendo la propuesta de la escuela, a ver qué me manda la seño. Sí, ahí podríamos entrar a pensar sobre desarrollar lo de la propuesta, alguna de tus propuestas que llevaste a cabo. Yo pensaba en esto, vos decís, bueno, y ahí es donde entramos y también es donde
el docente empieza a pensar la propuesta, ¿no? Claro. Bueno, después una vez que vos nos comentes un poquito, vamos a hablar sobre eso, sobre un supuesto que tenemos que es bastante fuerte y que tiene que ver con la creatividad, ¿no? Y que tiene que ver con el docente artesano, y tiene que ver con esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, Adriana, ¿nos podrías contar alguna de las actividades que hiciste con los Bueno, estudiantes, con los estudiantes? una de las propuestas que surgen ahí, porque como que hay que mediarlas tecnológicamente, entonces buscar entre todo el arsenal de cosas que uno tiene, es como abrir una valija y empezar a buscar a ver qué tengo para ofrecer en esta situación. Entonces aparecen todas esas bagaje que uno tiene, si vamos a decirlo así, todas esas cosas que uno guarda y que tiene disponibles para ciertas situaciones. Y acá aparecieron, en mi caso, los especialistas, es decir, las personas que tenían otros conocimientos que podían también ofrecer en esta situación su palabra para que los chicos se enriquecieran y abrieran un mundo diferente y otros cuestionamientos, otras Bueno, preguntas. Y ahí es donde... ahí estás pensando, Adriana, y por ahí me meto para que podamos Sí, construir el hilo, ¿no? Ahí estamos pensando en que no solamente tu voz es la única voz que circula en los espacios en donde tus propuestas se ponen en juego, sino también que hay otras voces que ingresan al aula, en este caso, bueno, que ingresan a la propuesta, a las propuestas, ¿no? claro. Y que tienen que ver con alguien que es especialista en algunos temas. Bueno, y en la propuesta esta que vos le dijiste, ¿quién es el especialista y Bueno, de qué es especialista? este especialista que invitamos en la propuesta es una escritora que ya había intervenido en el primer grado de ellos, porque, bueno, habíamos leído uno de sus libros. Ella se llama Bachi Salas, es una escritora muy conocida y de mucha producción literaria aquí en Río Cuarto, así que fue una manera también de continuar comunicándonos para que pudiera ofrecer todos esos conocimientos que ella tiene desde la escritura. Es decir, lo que acá había que promover es el desarrollo de la escritura, la lectura, pero no podía ya mandar o hacer a través del pizarrón, ponele, o de un cuento leído solamente por mí. Entonces, el ingreso de otras personas, de otras voces, como vos decís, enriquece eh, la posibilidad de aprendizaje de los chicos. Bueno, Bachi Salas escribe en un primer momento un poema, se los escribe especialmente a los chicos. En ciencias sociales estábamos trabajando los objetos tecnológicos a lo largo del tiempo. Entonces elegimos la tijera y entre esas comunicaciones previas, esto que yo recién decía de abrir la valija y encontrar posibilidades, uno va haciendo entramados, ¿no?, anteriores, preparando la escena para que se pueda dar esta situación. Entonces la escritora crea un poema para los chicos. Y también hay un cuento que ella escribe que también se lo leemos a los chicos. Entonces ahí se genera el primer vínculo a través de la escucha de este poema y de este cuento con ella. Bueno, ahí me parece interesante esto, ¿no? Ahí ya como que vamos mirando de manera más cercana el oficio, ¿no? Decir, bueno, abro la valija y esto tiene Sí, que ver un poco con la creatividad, de lo que estábamos hablando en el comienzo, ¿no? Tiene un poco que ver sí, con la creatividad porque en realidad la selección no es arbitraria. A mí cuando escucho, bueno, íbamos a abordar el tema de ciencias sociales y elegimos como objeto tecnológico la tijera, no se me hubiese ocurrido nunca, o bueno, esa relación la pensás por algo, ¿no? Y tiene que ver con el oficio, ese pensar en Bachi, pensar en alguien que es conocido para vos, pero me parece que ponemos o de relieve o sobre relieve
esta idea de que el docente tiene una experiencia, viene con ese bagaje que vos decías anteriormente, pero también, a su vez, trabaja con lo que tiene a mano, ¿no? Con lo cercano y con lo que tiene a mano, con lo que hay. Bueno, estas ideas las aborda La Rosa, son ideas bueno, que circulan en el discurso pedagógico. Sí. Pero como que están más cerca, ¿no? Acá como que lo podemos ver en esta propuesta, o empezar a verlo y empezar a pensar, ¿no? En eso. Bueno, seguimos contando un poquito cómo sigue. A ver. Bueno, la idea es esta, ¿no? De provocar en los chicos esta, que a lo mejor estábamos viviendo una situación un tanto extraña también para ellos, movilizadora, dolorosa en muchos casos, provocarles otra cosa, generarles el despertar a la imaginación, a la propuesta que los anime, los conmueva, los entusiasme. Entonces, esa palabra conmover me parece claro, es decir, como importante, ¿no? Porque conmover implica eso, ¿no? Hacerle sentir al otro. Y es muy difícil, pienso, ¿no? Conmover al otro cuando, digamos, la atención de los niños, por ahí muchas veces de los niños y de las niñas, pasa por otros lugares, ¿no? Es difícil que proponer algo y que realmente me conmueva, ¿no? Me lleve a sentir, me lleve a movilizar, ¿no? Todas esas cuestiones me inquiete. Eso es interesante y es interesante, me parece a mí, poder lograrlo o hacer ese intento, ¿no? En la propuesta. Sí, lo que siempre me moviliza también a mí es lograr ese entusiasmo por aprender, el deseo, la necesidad de encontrarse con esta novedad o esta propuesta para crecer, para seguir avanzando en este recorrido, en esta trayectoria de estudiantes, que no lo digo yo solamente para decirlo como algo que se sabe, sino que se los comunico a ellos también. Este recorrido, este camino de la mano de Bachi Salas nos va a servir para crecer como lectores, como escritores, para transitar otro camino diferente, pero que los va a animar y que los va a provocar. Y bueno, como decía, aparecen también, además de los textos escritos que ella envía, la invitamos a enviar sus propios audios. Entonces no hicimos en ningún momento video, porque bueno, ella me dice que se siente mucho más cómoda con los audios. Entonces envía audios que tienen una particularidad porque hace como un uso de las palabras lúdico, es decir, como juego, donde aparecen las voces que realmente invitan a que el chico se entusiasme. El toc toc, ¿quién es? Aquí estoy yo para contarles o para invitarlos a escribir un cuento. Permiso, ese tipo de palabras que ella va animando o invitando, conectándose con los chicos, ya están generando un vínculo distinto. Entonces, y el cuidado en esa selección, ¿no? Y el cuidado que tienen los escritores, sobre todo, con la selección, eligen esas palabras, ¿no? Claro, acá yo quiero comentar también que ella en un momento, cuando yo le hago la propuesta, se entusiasma muchísimo porque dice que es un desafío, que no lo había tenido hasta este momento, pero que el niño necesita, y hay que ser muy respetuoso cuando se propone, y que hay que estar a la altura de los niños, dice ella. Entonces, habla de cómo las palabras también tienen que transmitir eso que uno lo piensa cuando prepara la clase, la amorosidad con la que se prepara o se emite o se da el mensaje. Esa amorosidad de la que habla Meliel, ¿no? Adri, por ejemplo, Bachi, entonces, para seguirte, sí. En un primer momento hace esta poesía, en un segundo momento vos necesitas trabajar sobre lectura y escritura, lectura y escritura, cuentos. Claro, entonces ella
entra en estos audios de esta manera que te estoy diciendo y da como su propia, en un audio de 2 minutos y medio, les da una clase de cómo escribir un cuento. Entonces ella les dice, vamos a mirar a la derecha, vamos a mirar a la izquierda y a ver qué vemos. Y que esos objetos que están ahí van a ser como los personajes o los protagonistas. Y después, una vez que tenga esos personajes, tiene que haber una idea, qué pasa, qué hacen, cómo se relacionan entre sí, porque si nos ponemos a ver, son objetos elegidos al azar. Entonces, ¿qué puede pasar entre ellos para generar una historia o para crear un cuento? Entonces los chicos empiezan también a crear sus propias historias, sus propios cuentos, se los envían a través del audio, a través de la fotografía, a la escritora. Entonces, no a mí. Yo ahí paso a ser como la mediadora entre los chicos, los estudiantes, y la escritora que les había hecho la propuesta. Entonces, era yo como un puente ahí, permitiéndoles el recorrido de esa palabra que iba y venía entre ellos. Pensaba bien en esta idea, ¿no? De que en realidad la posmodernidad nos trae la imagen, ¿no? Como algo que tiene un poder o que tiene mucha fuerza y que nos llama mucho la atención, de que incluso, ¿no? Se trabaja mucho con la imagen y en este caso, ustedes con Bachi y también corriéndote un poco del centro, que esa idea me parece también Claro. interesante, porque en realidad el centro de la propuesta están los estudiantes, están las estudiantes, ¿no? Y la idea del especialista lo que hace es, en realidad, utilizar un recurso que tiene que ver con la voz, también para generar en los estudiantes y para potenciar la imaginación, ¿no? Esto bueno, de poder crear, yo escucho la voz, veo a esos niños sentados en una mesa en sus casas, escuchando la voz de la autora que les manda un mensaje de WhatsApp y ellos mismos empezando a pensar sobre esa propuesta, ¿no? Sí. Me imagino que debe haber sido muy rico para ellos también, porque si uno se hace la idea a través de lo que nos contás, de lo que hace el audio, me imagino que los estudiantes también, y el poder de la propuesta es que sin tener imagen también es una propuesta interesante, ¿no? Me parece que hay otra Totalmente, cuestión, ¿no? porque, claro, ahí el recorrido, la presencia es la palabra pura, es decir, esto de no tengo nada para ver y en lo que guiarme, sino que apelo pura y exclusivamente a la imaginación. Sí, es una invitación, pura y exclusivamente una invitación. Te invito y hay que ver en cómo está hecha esa invitación, ¿no? Como la tomo, porque me parece Porque interesante. me atrae, porque es Porque atractiva, porque me moviliza, me entusiasma. Es alguien que me está hablando de una manera afectuosa, no me está dando una consigna fría, sino que me está invitando. Esto de, como decía yo, hay muchas frases que ella usa como el hola, 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 o toc, toc, a mí me encantó ese, entro, toca, acá estoy, permiso, puedo pasar. Esas son todas expresiones que ella usaba cuando enviaba los audios a los chicos para comunicarse o para contarles algo o para hacerles una propuesta. Si bien tampoco se puede llegar a pensar que fueron muchísimos, en realidad fueron 2 o 3, pero sí generó una devolución intensa e interesante. digamos, hubo posibilidades, Adriana, y esto en algún momento me parece que también lo charlamos y lo debatimos cuando hablamos con vos sobre estos temas, la cuestión de esa retroalimentación. ¿Quién la guiaba? ¿La acompañaba Bachi? ¿La acompañabas vos con audios también? ¿Cómo era esa retroalimentación? Ahí el acompañamiento, el seguimiento, el sostén de todo esto, bueno, eso lo hacía yo, porque acá en este caso ya la propuesta era de ella y el estar al lado de los chicos, sí, eso lo hacía yo. Y bueno, eran en tiempos diferentes, cuando cada uno podía, cuando me mandaban el audio preguntando. Entonces sí, siempre con una sugerencia, con
como es en este caso la retroalimentación. Bueno, y digamos, y esas producciones después los chicos, los estudiantes, los niños y las niñas se los mandaron a Bachi. Sí, le mandaron audios, le mandaron videos, mandamos fotos, y cuando llega el final de la propuesta, en el que ya habían logrado armar una serie de historias y demás, bueno, que se las presentamos, que las compartimos, que las leyeron, dijimos, bueno, hay que agradecerle a la escritora todo este trabajo, toda esta propuesta, este tiempo que ella les ha ofrecido, y todo esto yo se los decía a ellos. Entonces decimos, ¿de qué manera? Porque no nos podíamos ni ver, ni encontrar. Entonces yo les sugiero, a ver, vamos a regalarle un ramo de flores virtual a la escritora. Entonces ellos mandaban dibujos de flores con mensajitos, y lo que yo hacía era armar un collage y enviárselo después a Bachi, ¿no? Entonces esa también es como cerrar la propuesta, y que no quede en que me dio la actividad y la terminé, la presenté y ya está, sino que incluimos esto de también el agradecer, el tener el chico también un gesto amoroso para con el adulto que había ofrecido su tiempo, sus ganas para ellos. Me quedé pensando en dos cosas, Adriana. Primero, en lo de aprender, ¿no? Ahí hay una frase de Deleuze que por ahí me viene seguido al pensamiento, que tiene que ver que uno dice que el que aprende, dice Deleuze, es el sujeto, digamos, que se lanza a la aventura de pensar, ¿no? Me parece que acá la invitación promueve eso, ¿no? De poder aventurarse, de poder largarse, lanzarse, porque uso esa palabra, ¿no? A la aventura de aprender. Eso es interesante. Y por otro lado, pienso en esta idea de alteridad, ¿no? Esta idea de alteridad bueno, que es también dejarle un lugar, dejarle sitio al otro. ¿Sí? Porque digamos, de alguna manera, este agradecer, este permitirle que la escritora ocupe ese lugar, esta cuestión del reconocimiento, tiene un poco que ver con esa hospitalidad de la que habla Esquer, La Rosa, ¿no? Estas ideas de alteridad, ¿no? De darle ese lugar al otro. Claro. Me parece importante para la propuesta, pero me parece importante sobre todo, digamos, para pensarnos como personas, como sujetos en la sociedad. Claro, ¿No? en todo encuentro, ya sea en la escuela o en la vida, uno tiene una mirada, uno carga con una historia. Entonces, si ese encuentro tiene todas estas aristas, ¿no?, de afectuosidad y de respeto, eh, obviamente el aprendizaje se da de una manera más fácil y como más atrapante. No sé si es la palabra. Preguntando y ahí hablando también con vos, pude escuchar algunas otras experiencias que me gustaría que por lo menos las abordemos de alguna manera, alguna que te parezca significativa, contarlas de manera, no sé, un poco más breve a lo mejor, pero como para que pensemos que no es una propuesta aislada tampoco, ¿no? No. Nosotros decimos cuando trabajamos con los estudiantes de nivel superior, porque bueno, con Adriana también, yo le he invitado a algunos talleres y trabajamos con los estudiantes de nivel superior, y pensamos que la creatividad, de alguna manera, no nacemos creativos, sino que de alguna manera todos podemos ser creativos, sí. La idea es animarse a tomar de lo que tenemos, y con eso que tenemos, bueno, ayer hablábamos esto de a ver qué hago, cómo lo tomo, cómo lo amaso y lo hago mío para poder devolver algo nuevo después, o para poder crear algo nuevo. Me parece Entonces, que tiene que ver con eso, ¿no? Con el otro, ¿no? Y con mis vivencias, esto que vos decís, bueno, ¿cómo yo armo las propuestas con el artesano, ¿no? Con lo artesanal? ¿Cómo armo la propuesta? Con esa invitación, ¿cómo hago la invitación al estudiante?
Y eso que presento, de alguna manera tiene que ser atrapante, novedoso, que despierte ese interés, atención, ¿no? Claro, que no quede en lo común o en lo cotidiano o en lo ya conocido, porque ya estábamos viviendo una situación que nos estaba atravesando de distintas maneras, ¿no es cierto? Entonces, lo que había que hacer también en ese momento era, sobre todas las cosas, animar, y que la escuela siguiera funcionando y que los chicos siguieran respondiendo con gusto, con placer, con entusiasmo. Porque si los niños tienen ese deseo de ir a la escuela y ese entusiasmo, nosotros somos como que los responsables de ofrecer y presentar. Y entre esas experiencias, bueno, que el año pasado fue como que molesté a todo el mundo, aparecieron varios conocidos que también se ofrecieron generosamente a prestar su tiempo y sus ideas. Un científico que es un profe de la universidad y a su vez investigador, Mario Arrieta, mi amigo de acá en el que estoy en este momento, que es titiritero, que también con sus voces de títeres acompañó la maratón de lectura que hicimos el año pasado, una narradora de historias, un dibujante, ¿sí? Al que Trabajaste matemáticas con una persona que dibuja, ¿no? Con un dibujante, sí, les propuse a los chicos crear un medio de transporte que nos llevara a recorrer en este momento de pandemia, que nos sacara a recorrer el pueblo. Entonces tenía que tener ciertas características para aprovechar la geometría y las mismas características que le di a los chicos, le propuse al dibujante. Entonces todos hicimos nuestro medio de transporte para salir a recorrer el pueblo en mitad de la cuarentena. Entonces, ¿Y en qué le esa pareció la propuesta de ese dibujante que recibió una actividad, recibió una estaba invitación de una actividad? sorprendido, como la mayoría de todos los que invitaba, se sorprendían y como que enseguida tenían el sí disponible y, y puesto el servicio de la actividad porque les movilizaba que fueran niños de 7 años los destinatarios de sus tareas, de sus propuestas. Claro, y en Entonces, una situación tan particular, ¿no? claro, Una es como que particular ellos en ese también momento. prestaron su afecto, prestaron su mano, prestaron su idea, sus voces, para que hubiera contención y hubiera este deseo de seguir con gusto la escuela. Bueno, Adriana, ¿cuáles fueron los desafíos o los mayores desafíos que encontraste en la virtualidad? Y bueno, como todos los que hemos estado el año pasado conectando, fueron por supuesto la conectividad, las dificultades que por ahí con respecto a la conectividad, el gran tiempo que le destinamos a todo esto, bueno, estábamos ahí para eso. Bueno, Claro, vos decías, eso, respondíamos a medida que podíamos, ¿no? Y los claro, tiempos que teníamos era durante todo el día, ¿no? y si los chicos se conectaban o respondían por la tarde, tratábamos de estar presentes también, porque sostener significaba estar ahí acompañando y a veces en momentos no habituales para la escuela. Ujú. ¿Pensás, Adriana, que la escuela volvió a ser lo de antes? Ahora que estamos en la presencialidad, Ujú. ¿Sí? creo que se está revisando, que hay una transformación y que hay un cambio. Yo tengo ideas de que a partir de esto se generen ofertas nuevas y propuestas nuevas y que podamos cambiar lo que antes no nos gustaba o no nos parecía y que podamos seguir renovándola y transformándola y construyendo realmente la escuela que queremos como maestros y la que se merecen los chicos como estudiantes.
Una Vos escuela me dijiste, crítica, activa, creativa. vos me dijiste en alguna de las conversaciones que tuvimos con respecto a este tema, yo era un poco más escéptico, es decir, que bueno, cuando volviéramos a la escuela íbamos a volver a hacerlo de antes. Esa era un poco mi postura y empezando a revisar que si bien nos podíamos enriquecer, bueno, era todo un cambio o una idea de transformación que debíamos atravesar todos, ¿no? Y era un poco como una invitación a pensar y a pensarnos. Vos me dijiste, esa vez que yo lo anoté, lo tengo anotado, A vos me ver qué habré dicho. dijiste esto: por orgullo propio, no puedo volver a lo de antes. Así me dijiste. ¿Qué significa eso? Que si habíamos hecho demasiado, si había cuestionamientos con respecto a la escuela o había cosas que cambiar, creo que es el momento y es la oportunidad. O sea, este corte que significó y estas modificaciones que nos propuso la pandemia, tengo que seguir construyendo creativamente, movilizando, conmoviendo, animando. No puedo volver a lo estanco, no puedo volver a la quietud, no puedo volver a, a- a lo, a lo que no generaba eh, o que despertaba curiosidad. Bien. Esa es como Bueno, mi idea en cuanto a que si bien es un poco mi forma de pensar y de pensarme como maestra. lo importante es, y un poco también la intención que tenemos sobre trabajar sobre el tema y sobre la propuesta, es contagiar, ¿no? Tratar de que docentes también y personas que no trabajan en la docencia puedan pensar en la idea de la creatividad, de que uno no nace siendo creativo, sino que, Que se digamos, hace, también se sí, hace, ¿no? y sobre todo como maestros animarnos y movilizarnos, porque esto de animarse implica dar pasos, implica avanzar, mirar alrededor a ver qué cosas tengo o qué hay, con qué puedo cambiar esta propuesta que tengo, qué cosas puedo traer para enriquecerlas, a qué personas puedo hablar o convocar para que presten su discurso, su voz. Sí, es un poco que eso que hablamos, qué es lo que tengo a mano, ¿no? Que no solamente suelen ser personas, sino que suelen ser otros recursos, Cosas, otros otros materiales, recursos. otras cuestiones que tenemos a mano, ¿no? Quiero también aprovechar para agradecer el acompañamiento de los papás, los que estuvieron dispuestos y llevando y mirando, como decíamos en otra oportunidad también, mirando a su hijo estudiante en vivo y en directo, porque ellos cuando dejaban al niño en la puerta de la escuela, se convertía en estudiante adentro, ahí en el aula, y hoy, el año pasado, el aula era el comedor de la casa, era el dormitorio, y en donde el papá podía estar mirando cómo actuaba, qué hacía. Entonces, bueno, creo que el agradecimiento también es a esas familias que estuvieron presentes y acompañando. ¿Te parece que como para cerrarlo, seguramente debes tener ahí a mano alguna devolución de las familias? ¿No tenés a Ah, mano alguna devolución a mano? ¿No? En este momento a no. ver, no, en este Bueno, momento pero ¿me no. podés contar alguna devolución? Porque es una forma también. Nosotros siempre decimos que la evaluación forma parte de nuestro enfoque, ¿no? De trabajo. Tiene que ver con lo que hacemos en la escuela y con nuestros marcos teóricos también. Entonces, la evaluación es parte de eso que hacemos. Los padres, Sí, los papás, las mamás te hicieron devoluciones de contar al a ver. finalizar el año, yo les propongo a los papás que ellos también puedan hacer su devolución en cuanto a qué habían observado de la escuela, de las clases y demás, y lo que la mayoría rescató era la alegría con que los chicos esperaban la actividad o la propuesta del día y el entusiasmo con que saludaban a la mañana o al el momento en que se conectaban y cómo
estaban ilusionados con el encontrarse o con el saludar y presentarse en la clase. Y bueno, estaban agradecidos y acompañaban, y una de las mamás dijo esto de que pudo observar a su hijo en esta tarea de ser estudiante, ¿no?